Hoy vamos a hablar de cuánto y cómo cobrar por un proyecto siendo freelancer. Ok, primero que nada tienes que entender por qué deberías de dividir la gestión de tus proyectos en fases, ¿ok? Y por qué pasar todo el servicio que le vas a hacer a ese cliente por un proceso de validación. Te explico. Tú tienes que hacer la comparación con dos cosas. Uno, imagínate los cocineros o los mismos cocteleros también. Imagínate por qué un plato de cocina tiene una receta. Imagínate por qué un cóctel, como puede ser el mojito, tiene una receta. ¿Ok? Es muy sencillo. El principal motivo de que un plato de cocina tiene una receta es que de esa manera te aseguras de que ese plato va a tener el sabor específico según la receta. Obviamente la receta es los ingredientes, la preparación, etcétera, etcétera. Según los ingredientes y la preparación, ese plato va a ser único. ¿Ok? Ese plato va a ser específico, acorde a la receta que creaste. Pero además de eso, te permite que si tú tienes un restaurante y vas a crear, por ejemplo, imagínate que un plato puede ser, yo que sé, un plato mexicano, tacos. Vamos, ya que estamos aquí que tenemos personal mexicano. Imagínate que va a ser, yo que sé, un burrito. ¿Ok? Imagínate que tú tienes en tu carta burrito de, yo que sé, de cerdo, por decirlo así. Si ese burrito de cerdo tiene una receta. Y entonces, con eso tú logras de que cada persona que se coma un burrito de cerdo en tu restaurante, ese burrito va a estar igual de bueno. O sea, todos van a tener el mismo sabor, todo va a tener la misma textura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienes un plato homogéneo para todos, ¿ok? La otra comparación que puedes hacer es con las industrias del automóvil. O sea, hacer un coche pasa por un proceso de automatización y tal, que pasa por, o sea, para llegar a tener el coche creado tiene que pasar por diferentes procesos. Bueno, primero se hace todo el diseño. A mí me encantan los documentales donde muestran, ¿no?, cómo son las fábricas de Porsche y tal, de todas esas marcas por dentro, porque está genial, ¿no? Pasa el coche por el diseño, luego pasa por la estructura, luego le pone el motor, luego le ponen los accesorios, etcétera, etcétera, hasta que el coche está terminado y entonces lo sacan a testear en una pista y cuando el coche esté listo, entonces lo ponen al mercado, ¿ok? Las dos comparaciones te sirven para entender por qué tienes que tener o sea, tienes que llevar todos tus trabajos por diferentes fases hasta que llegas al final. Y por qué tienes que tener siempre unos procesos de validación. Porque es lo mismo. Un proyecto, cuando tú lo empiezas, tienes que pasarlo por las diferentes fases para que llegue, o sea, para que termine con un proyecto bien terminado y con un resultado, con un buen resultado. Y así de esa manera, todos los proyectos que vayas creando, ¿ok?, siempre quedan igual de bien. Uno no va a terminar más mal, otro no va a terminar que le falta aquello, que le falta el otro. No, porque si tú pasas siempre por las mismas fases, ¿ok?, y tú automatizas tu trabajo, todos tus proyectos van a quedar igual de bien, ¿ok? Ese es la principal motivo por el cual tienes que entender de que no puedes ser un freelancer que trabaja a lo loco, ni tampoco un desarrollador independiente que trabaja a lo loco. O sea, ahí creando, no. Te vuelves loco y al final no ganas nada. Imagínate eso multiplicado por 45 cuando yo he trabajado en empresas de desarrollo de software, he ido a trabajar y no tienen ningún tipo de división de fases para los proyectos y nada, no. Trabajan así, a la Mailova. No sé si alguno de ustedes que están en el chat le ha tocado trabajar en una empresa en la que los proyectos se van haciendo así, al aire, ¿no? Se dice, oye, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro y queda como terminó, ¿ok? Eso es pan nuestro de cada día. Y lo he visto tanto para freelancer, tanto para empresas de desarrollo. ¿Ok? Entonces eso es fundamental. Ahora, vamos a empezar a concretar un poco más. Primero les voy a decir qué fases o en qué momentos son los que tú, como freelancer developer, ya vamos a hablar de ahora solamente de freelancer. Esto primero también valía para desarrollador independiente. ¿Cuáles son los momentos en los que tú le vas a cobrar a un cliente? O sea, por tu trabajo, por tu producto, ¿ok? Punto número 1, le vas a cobrar, obviamente, por el desarrollo de la aplicación. Imagínate que tú al cliente, el cliente te da un briefing, tú le das un presupuesto, esa persona acepta. Ahora vamos a ir por todas esas fases, pero imagínate que ya se aceptó el presupuesto, tú le vas a cobrar por lo que le presupuestaste para el desarrollo, ¿cierto? Perfecto. Esa es la primera
parte en la que tú vas a cobrar por tu dinero. Ahora, la segunda parte es por el soporte a ese desarrollo. Y tú preguntarás, ¿qué cosa es el soporte? El soporte es, bueno, como lo dice la palabra, soportar, tratar de mantener que lo que tú hiciste funcione bien. No quiere decir que tú vas a crearle cosas nuevas. No quiere decir, obviamente, de que la aplicación que le vas a crear va a tener errores. Que los bugs son normales. O sea, cualquier aplicación puede tener un bug. Si haces una buena fase de análisis y en la parte de búsqueda, de research y tal, y de planificación, si haces una buena planificación, obviamente los bugs van a ser menores. Pero los bugs siempre van a existir. Eso tenlo por seguro. Y ahora tú dirás, ¿y cómo si yo hice una buena planificación? Perfecto. Tú puedes haber hecho una súper buena planificación que está perfecto. Pero ahora imagínate que tienes una aplicación Android y que tienes una funcionalidad que a lo mejor está en la última versión de Android, que es Android Q, no me acuerdo bien ahora. Y a lo mejor lo ponen en teléfonos, por ejemplo Xiaomi o algo así, que tienen a lo mejor versiones de Android un poco anteriores, y tu aplicación tiene problemas ahí. Y de buenas a primeras tienes tu aplicación en el mercado y viene un usuario y le da una estrella, ¿ok? Y dice que tal funcionalidad no funciona en su aplicación. Lo mismo si trabajas, ahora que estamos trabajando con Ionic. Tienes una aplicación de Ionic y la creaste, no lo sé, en Ionic 4 y a lo mejor, ahora mismo con todo el tema que hay en iOS, tu aplicación la pones en iOS y a lo mejor, por ejemplo, lo del compartir en redes sociales no funciona bien en la última versión de iOS. Quiere decir que tú cuando creaste la aplicación estaba perfecta, pero a ese usuario en específico, mira, le dio problemas por ese sentido. Y si nos vamos para la web, muchísimo más. O sea, puede pasar cualquier tipo de error que no tenga que ver tanto con el proyecto, sino con el usuario. ¿Me explico? Y muchísimas cosas. Quiere decir que si haces una buena planificación, obviamente los errores van a ser menos, pero siempre van a haber. Entonces tú a ese cliente le vas a cobrar por ese soporte. Además, imagínate que tú creas una aplicación y seguimos con el ejemplo de Ionic 4. Cuando tú vas imagínate tú creaste una aplicación el año pasado, ¿no? Bueno, te cuento que ahora en este año están todos los desarrolladores de Ionic cambiando. Bueno, no solo Ionic, también de Flutter, también de React Native. Cambiando porque iOS cambió. O sea, ahora iOS tiene nuevas guidelines. O sea, guidelines. Hicimos un video aquí hablando de eso. Tengo la lengua que se me traba. Tengo un poco seca hoy la boca. Entonces, imagínate que tú creaste una aplicación a un cliente el año pasado con Ionic. Bueno, te cuento que ahora tú le tienes que decir a ese cliente, oye, mira, tenemos que hacer una migración de ese proyecto, porque cuando vayas a crear una actualización te va a dar problema porque tienes que actualizar Capacitor o tienes que actualizar Cordova, porque si no, no te va a dejar subir la actualización a la App Store. Eso es soporte, ¿me explico? Y eso se lo tienes que cobrar porque son horas. Tú, y por ahí tenía que haber empezado y se me pasó, tú piensas que tú funcionas como un taxímetro. Tú eres un taxi y el cliente es la persona que se sube al taxi. Y mientras más él te pida que te lleve a sitios más lejos, o sea, mientras más aleje el taxi, más cuenta el taxímetro, ¿ok? Y entonces, según lo que marque el taxímetro y el precio que tienes acordado por metros, creo que así funcionan los taxis, nunca he sido taxista, pero así es como funciona tú siendo freelancer como desarrollador. Tú le dices al cliente, sí, perfecto, mientras más cosas quiere el cliente, son más horas de trabajo para ti y tú cobras un precio X esas horas. Así de fácil. Crear un presupuesto es complejo por la manera en la que tienes que crear un presupuesto, que ya hablaremos ahora de eso, pero la base en sí es sencilla, es esta. Mientras más horas de trabajo, más cobras. Y obviamente por cada hora tú tienes un precio a la hora. Ahora, lo mismo puede pasar con un taxista, que el taxi te lleva, no lo sé, de aquí al aeropuerto, y obviamente no te va a cobrar por todos los metros que hay de aquí al aeropuerto, simplemente tiene un tramo por ejemplo, del centro al aeropuerto ya fijado, que pueden ser 40 euros o 50 euros, como aquí en Barcelona, ¿ok? Entonces, lo mismo pasa con tú, o sea, siendo freelancer con un proyecto. Tú, si por ejemplo, si el proyecto es bastante largo y tú haces un paquete de horas, que pueden ser, bueno, tantas horas al mes, etcétera, etcétera, tú le puedes cerrar un precio final a ese proyecto, porque, bueno, ya sabes que vas a tener trabajo para 3 meses, esa persona te va a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la base de todo proceso de cobro con un freelancer, developer freelancer, diseñador, copywriter, cualquier que sea freelancer que trabaje por precio por hora, es así. Es un taxímetro de horas, ¿ok? Seguimos con el tema. Decimos, tú primero le cobras por el desarrollo,
Luego le cobras por el soporte, que insisto, el soporte no son hacer funcionalidades nuevas, es tratar de que lo que ya está funcione siempre bien. Muy claro esto, muy claro esto. Tú imagínate que terminas la aplicación al cliente y le dices, mira, normalmente como freelancer, siempre le incluyo al menos unos 3 meses de soporte a la aplicación. Puede ser un mes, pueden ser 2 meses, yo le incluyo 3 meses según el proyecto que sea. Porque si, por ejemplo, no es lo mismo crear una aplicación, como estábamos hablando, de rango A o de rango B a una tipo de rango C, o simplemente trabajarle para una funcionalidad a ese cliente. Obviamente, si yo le hago una funcionalidad, no le voy a dar 3 meses de soporte. Simplemente, oye, te digo, pruébalo un mes, y ya yo te doy un mes de gratis. Pues si hay algún error, que esperamos que no, yo te lo soluciono enseguida. ¿Okay? Por ejemplo, yo ahora mismo le estoy ayudando a un cliente mío que le terminé su aplicación, y obviamente por un bug que tenía yo, que en realidad no, era una cosa medio compleja, yo ahora le estoy trabajando como soporte a esa aplicación porque está incluido en ese precio. Yo di mi palabra y ahí la tienes.